y de manera muy especial y muy sentida a toda la comunidad deportiva que está acompañando por esta vía virtual este foro, en donde lo habíamos comentado, no solo es una constelación de estrellas, sino creo que es la acumulación de experiencias, sentimientos y conocimientos acumulados que se vierten con un propósito muy claro: reconocer una perspectiva no solo de los Juegos Olímpicos, sino también del olimpismo en general. Hoy en día sabemos que dentro de los parámetros existentes, los Juegos Olímpicos y el movimiento olímpico se han enfrentado a grandes dificultades de manera histórica. Y por eso quisiera yo compartirles esta presentación, pedirle a Luis que me fuera apoyando con la instalación de la misma, para hablar en primer término de lo que han sido estos 126 primeros años del movimiento olímpico a través de la guía ideológica del padre del olimpismo, el barón Pierre de Coubertin. No sé, Luis, si pudiéramos poner la presentación. Y dentro de este contexto, evidentemente, el poder renovar una serie de filosofías y de preceptos de Pierre de Coubertin, en donde está de manifiesto precisamente la voluntad de reconocer que una sociedad que se digne aficionada al tema del deporte tendría que ubicar como una necesidad permanente esta actividad dentro de su educación. Y dentro de estos 126 años sabemos que se ha sobrevivido, la siguiente por favor, a 2 guerras mundiales, a boicots. Se ha tenido la dificultad de poder incorporar en este contexto una serie de decisiones, no solo de carácter económico, financiero, material, sino que se ha sobrepuesto sobre todo por la cualidad y la capacidad de adaptación a las circunstancias. La siguiente, por favor. En este episodio, el movimiento olímpico no solo son los Juegos, no es un festival o un evento deportivo. El movimiento olímpico es la suma de voluntades que están interpretadas en las organizaciones, en las personas, en las empresas, pero que todo lo que se materializa del movimiento olímpico internacional se da a través de los comités olímpicos nacionales. El objetivo fundamental es mejorar la circunstancia del mundo. Los valores son la tolerancia, la solidaridad y la paz, los valores fundamentales entrelazados en la excelencia, el respeto y la amistad, y en esto se basa fundamentalmente lo que es una agenda olímpica. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del deporte, hablamos de pasar de un estado de reposo a un estado de movimiento. Y dentro de este contexto, hay muchas definiciones que versan sobre lo que significa el deporte. Nosotros nos quedaríamos con ella que habla sobre qué es un juego organizado. La siguiente, por favor, Luis. Un juego organizado que permite precisamente tener reglas. Y yo creo que ese es el proceso aleccionador más trascendental en el que involucra el tema del deporte. Así que estaríamos nosotros concatenando la actividad física, que es un hábito para el bienestar y también se puede dar de tipo competitivo, que mejora la condición física, y es esta transición de la que platicábamos, del reposo al movimiento. Ya la esfera del deporte regulado tiene que ver fundamentalmente con una participación ya de carácter organizada, y en el ámbito social conlleva elementos mucho más complejos y más simbólicos. Hay que recordar que el deporte ha sido el fenómeno social más importante del siglo XX y se está ratificando en el siglo XXI. Que el deporte tiene que ser transversal con la salud, con la educación, con el bienestar social, la economía, la integración y la seguridad. Pero también el deporte tiene una gran convocatoria. Y dentro de uno de los parámetros más importantes está el que el Comité Olímpico Internacional determina el deporte como un derecho humano, un deporte sin discriminación, un deporte que tiene que estar al servicio de la sociedad y al servicio del hombre. La siguiente, por favor. La característica esencial de lo que se ha venido dando por parte de la cultura del deporte del movimiento olímpico es una cultura de la paz. Observamos dentro de los parámetros de los últimos tiempos cómo el Comité Olímpico Internacional
pudo unificar la participación de las dos Coreas en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno. ¿Cómo ha sido permanente la vocación del movimiento olímpico para trasladar precisamente, buscando que el juego limpio y los valores fundamentales trasciendan no solo lo deportivo, sino también en otro tipo de esferas? La siguiente. Hay 5 temas del programa de educación en valores educativos olímpicos que trascienden hoy por hoy y que están insertos en los valores fundamentales: la alegría del esfuerzo, el juego limpio, la práctica del respeto a la diversidad, la búsqueda de la excelencia, el equilibrio entre el cuerpo, voluntad y mente, que son los aspectos bases de este programa de educación en valores olímpicos. Hoy, alrededor del mundo, vivimos alrededor de 7.800 millones de habitantes. En esta lámina está la distribución actualizada de los habitantes por continentes. Evidentemente el continente asiático con más de 4.600 millones, Oceanía con 42 millones, África con 1.353 millones, 743 millones en Europa y más de 1.000 millones de habitantes en el continente americano. Se calcula, de acuerdo a datos oficiales por parte del COI, que ha habido entre 160 y 165 mil participantes en Juegos Olímpicos y hoy hay alrededor de 110 mil olímpicos diseminados en todo el mundo. La siguiente, por favor. Pero tenemos que enfrentarnos a una nueva realidad. ¿Cómo enfrenta el olimpismo al COVID-19? Los aspectos claves tienen que ver con esta postergación de los Juegos Olímpicos, el salvaguardar la salud de los atletas y de cientos de miles de personas involucradas en los Juegos, pero también ha dado como consecuencia una unidad sin precedentes para el aplazamiento histórico de estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. La siguiente, por favor. Esto tendrá un impacto social, consecuencias en la salud pública, física, mental, emocional, psicológica, un estado de bienestar debilitado, aumento de la violencia familiar y de género, incremento en la inseguridad pública y también mayores tasas de consumo de drogas legales e ilegales, problemáticas de obesidad y sobrepeso, de las enfermedades no transmisibles. El impacto económico, la siguiente por favor, tiene que ver con caída del Producto Interno Bruto de todos los países, desplome de los mercados accionarios y precios de hidrocarburos, incremento de precios de productos básicos, escasez de políticas públicas y una afectación directa al tema del deporte y la cultura física. Es decir, hay una contracción de presupuestos de carácter gubernamental y público, y en ese contexto da este episodio. La siguiente, por favor. También hay un impacto político. Este tiene que ver con problemas de gobernabilidad, crítica severa a clases dirigentes y políticas, posibilidades de estallidos sociales, disminución de índices de inseguridad y división desigual de recursos públicos, incluidos los rubros destinados al deporte y la cultura física. Es decir, ante esta circunstancia, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, ha dicho: cambiar o ser cambiado. Es decir, hay que mirar hacia el futuro e imaginar qué valores le puede otorgar el deporte y la cultura física a la sociedad a través del olimpismo. Analizar las posibilidades y ajustar las actividades a una nueva realidad. Impulsar las reformas a la agenda olímpica enfatizando la sostenibilidad. Aprender de la situación actual y fortalecer el propio movimiento. Y aquí hay 3 escenarios muy claros. Analizar las implicaciones de la sociedad para que continúe como antes, la polarización de la esfera social, política y económica, o aprender de estas lecciones y fortalecer un orden mundial justo y cooperativo. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se realizarán en el próximo año, ya en esta cuenta regresiva, faltando solo 364 días, tiene la fortaleza de que tendrá una presencia en la humanidad cuando ésta más lo requiere. Hoy falta un mensaje no solo de resiliencia, falta un mensaje de unidad, un mensaje de la cultura del esfuerzo,
Y por eso la tregua olímpica inicia el 16 de julio y culminará el 12 de septiembre. Es decir, la participación de 206 comités olímpicos nacionales, representando la mayor parte de las naciones del planeta, son una fortaleza importante. La siguiente. Aquí es importante en este cuadro de medallas hablar de lo que obtienen los países más desarrollados, los países del grupo de los 8, que ganaron, por ejemplo, en Río 2016 el 57% de las preseas. Estos países, que reitero, son las potencias industriales, ganan la mayor parte de las medallas olímpicas. Y cuando hacemos un comparativo con el grupo de los 20, en donde ya aparecen economías emergentes o ya consolidadas, como es la de la India, como es la de México, como es la de China, se ganan el 74% de las medallas. Aquí, en este contexto, tiene que haber una reflexión muy importante para no solo tener una línea de conducción entre el desarrollo de los países y las medallas que obtienen en Juegos Olímpicos. La siguiente. Es muy importante que nosotros ubiquemos esta transversalidad que tiene que ver con la educación, con la salud, con el desarrollo social, el bienestar social, la economía y la seguridad pública. Deporte y cultura física significan más educación, más salud física y psicológica, cohesión social, seguridad pública y más Estado. El deporte tiene que seguirse considerando como una fortaleza en los derechos, fundamentalmente en los derechos humanos. La Carta Olímpica, en consecuencia, no solo es la guía normativa, sino también ideológica del movimiento olímpico. Y dentro de este contexto, nosotros apreciamos que tendrán que haber cambios muy importantes para poder actualizar a las condiciones que hoy el mundo está viviendo y sobre todo ante la pandemia y ante los episodios post-COVID-19 que se tendrán que vivir a nivel regional y a nivel internacional. La agenda establece deporte, educación, medio ambiente y derechos humanos. Se tienen que ajustar las actividades, impulsar reformas a la agenda olímpica y aprender del presente y fortalecer el movimiento. Finalmente, tenemos parámetros internacionales y la tasa de letalidad del COVID-19, sobre todo en América, está teniendo índices mayores al promedio internacional. Las enfermedades no transmisibles han impactado para que tengamos países con obesidad y sobrepeso, para que tengamos epidemias de diabetes, de hipertensión, de cardiopatías y diversos cánceres que pudieron disminuirse sensiblemente a través de la activación física. Dentro de este contexto, el que el Comité Olímpico Internacional incorpore el tema del deporte social es fundamental, el deporte para todos. Ya no se puede pensar solo en el alto rendimiento, se tiene que dar un énfasis a combatir y sobre todo interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza a través del deporte y la cultura física. Y la herramienta internacional más fuerte que tenemos como humanidad es el movimiento olímpico y a nivel de los países, los comités olímpicos nacionales. Y es por eso que dentro de este contexto hay que reducir la carga de mortalidad a través del fomento de la activación física y el deporte bajo los principios rectores del movimiento olímpico internacional. Muchas gracias.